Pues empezamos. Primer vídeo de YouTube y estoy nervioso, pero sé que tengo muchas cosas que contar y quiero empezar con algo que es muy importante para mí y es si estáis teniendo problemas o habéis tenido problemas con vuestro padre o vuestra madre. Bueno, en este caso es más con el padre porque hay una relación diferente padre de hijo a padre y de hijo a madre. Entonces yo lo que voy a contar ahora es mi relación con hijo-padre. Entonces, si has estado en esta situación o estás en una situación complicada con tu padre, es muy posible que esto te ayude y te haga por lo menos reflexionar y pensar en lo más importante de todo, que es la comunicación con tu padre. En mi caso, esto es un aprendizaje enorme que utilizo con mis clientes y que me ha llevado a poder acercarme a mi padre de una manera muy profunda y que durante 42 años no he sido capaz de hacer. Entonces, para poneros un poco en antecedentes, mi madre muere muy joven, muere cuando yo tengo 17 años, entonces la situación es que yo me quedo con mi padre, porque yo soy hijo único, entonces me quedo con mi padre. Y en ese momento la relación con mi padre había sido pues de un padre no ausente porque no ha estado ausente, pero sí que no hemos tenido una relación tan cercana como a lo mejor yo esperaba, ¿vale? De tal manera que, bueno, yo siempre visualizaba a mi padre viajando mucho, sí que es cierto que me ha llevado siempre a entrenar al fútbol, etc. Y hasta tarde no me di cuenta de esos detalles y este ego y relación con él ha venido muy de eso, de que yo no he sido capaz de entender su lenguaje. Yo no he sido capaz de, con los años, hasta hace muy poco, de entender la jerarquía que existe entre un padre y un hijo. Y ahí es donde viene parte del problema, cuando como hijos primero no entendemos el lenguaje del amor de nuestro padre. Me ha pasado tremendamente y he chocado salvajemente con él. De todo tipo de maneras, hemos llegado incluso a llegar a las manos. Hemos estado a muy poquito de golpearnos. Y qué aterrador, qué miedo da cuando piensas que puedes llegar a pegarte con tu propio padre, porque no eres capaz de controlar tus emociones, porque no eres capaz de controlar tu odio, no eres capaz de controlar lo que estás sintiendo y tampoco él tiene herramientas. Entonces, qué importante es aprender a entender la emoción que sientes, qué importante es ese autoconocimiento, qué importante es aprender a dominar ese ego, a dominar esos programas en el subconsciente que siempre están llevando el control mayoritariamente. De tal manera que cuando yo aprendo hace muy poco a entrar dentro de unas emociones, de hacer una autocrítica y retrotraerme a esos momentos con mi padre, empiezo a entender de qué manera él se estaba comunicando conmigo, empiezo a entender de qué manera él me quiere, empiezo a entender de qué manera él me transmitía su amor y bueno, cuando hay esa conciencia por mi parte es cuando empiezo a entender que mi padre siempre estaba ahí. Es cuando empiezo a entender que mi padre siempre me ha demostrado un amor incondicional,
uno de los más puros que he conocido en mi vida, a través de su lenguaje del amor, que era regalos. Regalos en el sentido de siempre intentando pues invitarme a comer o darme dinero, etc, etc. Entonces era pues una parte de su lenguaje, era su forma de demostrarme su amor, y yo no era capaz de verlo. Entonces, a raíz de que entiendo su forma de comunicar su amor por mí, todo cambia. Es increíble. Es increíble cómo instantáneamente empiezo a sentir un tremendo amor y tremenda admiración. Admiración por lo que ha hecho, admiración por las pocas herramientas que ha tenido y todo lo que me ha proporcionado, la educación que me dio, cómo ha estado siempre, siempre, siempre a mi lado, aunque yo no he tenido ojos para verlo. Y no me quiero imaginar lo duro que ha sido para él durante todo este tiempo ciertos comportamientos por mi parte. Yo desde hace 20 años me dedico a la salud, con gimnasios, llevando a personas desde el punto A al punto B a nivel físico. Sin embargo, con él siempre había estado en lucha. Él no me tenía en cuenta como una autoridad y siempre a mí eso me ha hecho sentir muy infravalorado. Para mí una de las cosas más importantes ha sido la validación con él, ser valioso para él, demostrarle que yo siempre he sido el mejor, o que siempre me he tenido que validar a través de ciertas acciones, como ser el mejor jugando al fútbol, pero luego llamaba la atención por otro lado porque no funcionaba bien. Y yo siempre le reprochaba a mi padre que mi padre nunca me había dicho te quiero. Y es algo que me arrepiento muchísimo, porque me ha dicho te quiero tantas veces, pero a su manera. Y aquí es donde está el punto más importante. Cuando no entiendes cómo tu padre se comunica contigo y desde dónde, es muy difícil tener una relación profunda de padre a hijo con tu padre. Entonces, durante más de 15 años yo he estado peleando con él para que me hiciera caso a nivel físico, para que me hiciera caso a nivel salud, a nivel hábitos, que dejara de fumar, peleas continuas, pero peleas de tal manera que al final se cambiaban los roles. Y yo estaba actuando como padre y quería que mi padre actuara como hijo. Entonces aparecía el choque absoluto. Ahí es donde aparecía la guerra y la resistencia más grande, y que yo no era consciente de por qué me estaba sintiendo yo tan mal, tan infravalorado, y por qué mi padre no era capaz de ver que yo era una autoridad en ese caso para él, y no entendía por qué tenía tanta resistencia y por qué hacía tanto caso a los médicos y a mí no me hacía ni puto caso. Y yo estaba todo el rato encabronado, pero encabronado porque me faltaba entender lo más importante, y es que es imposible que un hijo actúe como un padre con su padre. Va contra las leyes de la naturaleza, va contra las leyes de nuestra especie. Esa jerarquía de padre-hijo es tremendamente potente. Y cuando intentas cambiar ese rol, es prácticamente imposible que no choques con tu padre. Es mi experiencia. Entonces, en el momento en el que yo he conseguido acercarme a mi padre como hijo,
y por una parte también como profesional, poniendo unos límites, el cambio de actitud de mi padre ha sido surrealista. Hemos llegado a conectar tremendamente y después de 18 años luchando contra él para que cambie sus hábitos, por fin, con el tema de las pastillas, diabetes, glucosa, etc., etc., que siempre había sido una guerra absoluta, ahora, con este cambio por mi parte, por este entendimiento por mi parte de cómo comunicarme con él, hemos conseguido, tanto él como yo, entendernos, respetarnos y sobre todo tener la capacidad de hablar el uno al otro con cariño y amor. Parece muy hippie, pero es lo que más ha faltado en nuestra comunicación. Por eso chocábamos tanto. Entonces, ahora mismo no puedo estar más orgulloso de él. No puedo estar más contento también y orgulloso de mí mismo por haber, después de 42 años, entendido la manera en la que relacionarme con mi padre. Y de esta forma he podido llevar algo muy, muy valioso para mí, que era ayudarle con su salud, ayudarle con el entendimiento de su biología desde mi punto de vista, respetar que él tenga sus tiempos, respetar que él vea si eso le hace bien y que lo pruebe por sí mismo, y ese punto de confianza poquito a poco que él ha depositado en mí me hace ver que el avance como padre e hijo es completo. Entonces, este es un gran aprendizaje que estoy aplicando con mis clientes, y mi relación con ellos ha cambiado tremendamente, porque lo primero que intento hacer es conectar con su forma de comunicarse. Quiénes son, de dónde vienen, qué tipo de vivencias han tenido. De esta manera, instantáneamente, la comunicación entre mi cliente y yo es tremendamente potente. Y soy capaz de entender muchísimo más cuáles son sus dolores y cómo proporcionarles un plan específico. Entonces, ha sido un gran aprendizaje. Ha sido muy duro el proyecto. Ha sido tremendamente difícil excavar hasta lugares oscuros de mi propio ser, que la gran mayoría de veces no nos atrevemos. Yo incluido, muchísimas veces rehúyo el hacerme preguntas porque no sé lo que voy a encontrar y la incertidumbre nos machaca. Y estar en esa sensación de no saber qué va a aparecer es jodida, es muy jodida. Pero bueno, os animo a que exploréis un poco ese autoconocimiento, que abráis las puertas a ciertas preguntas y a ciertos miedos que todos tenemos y a ciertos programas subconscientes que nos llevan en piloto automático, y seáis capaces de dejar el ego a un lado, entrar dentro de una congruencia, y veréis como poquito a poco la relación con tu padre en este caso o con tu hijo cambiará. Así que este ha sido el primer vídeo de YouTube. Espero que sea el primero de muchos, porque creo que es un formato que me apetece mucho hacer y que estoy en el momento claro y en el momento perfecto para poder hablar sobre todas estas cosas y que aporten valor. Así que nos vemos en el siguiente.